Les digo que ya se jugó la mitad del Mundial, 32 de 64 partidos. Y muchos de ustedes, cuando estén viendo este video, seguramente ya se habrán jugado más allá de 32 partidos y por lo tanto se habrán visto mucho más de la mitad de los goles de esta nueva Copa del Mundo. Pero no estoy aquí para deprimirlos, al contrario, sino para que repasemos juntos los goles más difíciles de olvidar en la historia de los mundiales. Vivan conmigo porque ya sabemos que recordar es... Ya no importa lo que haga o deje de hacer Benjamin Pavard en el resto de su carrera, porque esta quedó sentenciada de por vida el 30 de junio de 2018, cuando en octavos de final contra Argentina le llegó un balón desde la banda contraria y el defensa central, habilitado en esa Copa del Mundo como improvisado lateral derecho, le pegó fuera del área a la altura del vértice que une las líneas del rectángulo, inclinó su cuerpo 45 grados y de un lírico derechazo la clavó en el ángulo contrario. Más que un gol, una oda a la geometría. Todo el mundo recuerda ese gol y lo seguirá recordando porque fue el mejor de Rusia 2018. De lo que ya no nos acordamos todos es que ese gol al minuto 57 fue el del empate. Argentina, con todo y su anemia, le estaba ganando al que acabaría siendo campeón del mundo. Pavard tenía 22 años y anotó su primer gol con la selección francesa. 4 años y medio después, solamente ha metido uno más contra Suecia en Nations League. Luego de haber protagonizado la final de Sudáfrica 2010, 4 años después, Países Bajos y España se cruzaban de nuevo en el inicio de Brasil 2014. España era archifavorita. La derrota contra un Países Bajos que ni siquiera había clasificado a la Eurocopa 2 años antes parecía muy poco probable. Una goleada en contra era de plano inverosímil para una selección despiadada que venía de hilar triunfos en la Euro 2008, la Copa del Mundo 2010 y la Eurocopa 2012. Fue entonces cuando Robin van Persie metió aquel mítico gol. Pero otra vez, todos nos acordamos que España fue humillada 5-1, pero solamente unos cuantos retienen el contexto en el que cayó ese inolvidable gol. Cuando Robin van Persie se desmarcó de Sergio Ramos y apareció solo para lanzarse palomita y vacunar a Iker Casillas con una plasticidad incalculable, se jugaba el último minuto del primer tiempo y Países Bajos perdía 1-0. Fue el gol del empate. Luego se fueron al vestidor y en el segundo tiempo pasó lo que pasó. El gol de Van Persie a España fue buenísimo, pero no fue el mejor de aquel mundial. Ese honor le corresponde a James Rodríguez, que anotó 6 en Brasil 2014. El tema no solamente es que James metiera 6 goles siendo un mediocampista y aparte semidesconocido para el aficionado promedio. De hecho, todavía muchos lo llamaban James Rodríguez en aquel entonces. El asunto, les decía, es que 2 de los 3 mejores goles de ese mundial fueron obra del colombiano de 22 añitos. Uno de ellos contra Japón, también un golazo. Pero el que nos trae acá es el de octavos de final contra Uruguay. Vaya trayazo para abrir el marcador al minuto 28. A Rodríguez se la dejaron con la cabeza tras un rechazo uruguayo. James, de espaldas a la portería, amortizó la sandía con el pecho, giró 180 grados y sin que cayera al suelo, de volea a 25 metros de la portería, sacó un bazucazo de su zurda directo a la parte inferior del travesaño que no se separó de los postes de milagro. Así, Colombia doblegó a la férrea defensa uruguaya que se había impuesto a Inglaterra y a Italia, pero que no pudo con la Colombia del inconmensurable James Rodríguez. Fernando Muslera no va a pasar a la historia como uno de los porteros más famosos del mundo, pero sí que ya está en edad de poderle contar a sus jóvenes nietos que vio pasar ubicado en el lugar más indeseable posible el mejor gol, no de una, sino de 2 Copas del Mundo, porque 4 años antes le tocó tragarse el de Giovanni Van Bronckhorst. No digo que haya sido mejor gol que el de James Rodríguez en 2014, pero sí un poquito más recordado porque fue en semifinales. El partido estaba 0-0 cuando el capitán de los Países Bajos recibió 2 regalos que rara vez conceden los uruguayos: tiempo y espacio para disparar. Pero bueno, ¿cómo echárselos en cara? El lateral izquierdo estaba casi pegado a la banda, a más de 40 metros de distancia del ángulo superior derecho de la portería, a donde dirigió ese misil llamado Jabulani.
4 años antes de que le volviera a pasar, el portero uruguayo lamentó haberse cortado las uñas ante un balón que, como el de James, reventó en el travesaño antes de clavarse en la portería uruguaya. México 1, Argentina 1, minuto 8 del primer tiempo extra. México ha sido el mejor de los dos equipos en este partido de octavos de final de Alemania 2006. Algunos dicen que ha sido mucho mejor. A continuación, 5 actores. En la primera escena, Juan Pablo Sorín y José Antonio Castro en un mano a mano, cabellera contra cabellera. El argentino dirige un cambio de orientación a la banda opuesta. Ahí, en el vértice del área, aparece el personaje 3, el despiadado asesino que hasta entonces no tenía antecedentes penales. En el papel debería estarle acompañando más cerca el guardián de esa zona del campo, Gonzalo Pineda, que respetuosamente le da su espacio. Maxi Rodríguez, que nunca antes ni después mató una mosca en esto del fútbol, se convierte en asesino serial. Primero mata la pelota con el pecho y después, ya 2 metros lejos del área, ejerce de francotirador con su pierna zurda para lanzar un rayo que parte el corazón de un país entero. Ocurrió en Alemania, en el verano de 2006. Minuto 90, cuartos de final. Países Bajos contra Argentina en Francia 98. Países Bajos con uno más en la cancha por la agresión del burrito Ortega a Edwin van der Sar. Frank de Boer mete un pase de 60 metros y a toda velocidad Dennis Bergkamp entra al área albiceleste y en 3 toques, 1, control supremo, 2, inesperado recorte hacia adentro para sacar de la ecuación a su marcador el ratón Ayala y 3, definición con el empeine al ángulo en el mano a mano contra el portero Roa. Todo eso en 3 toques. ¿Se han metido mejores goles que ese? Tal vez. ¿Pero acaso más elegantes? No. Eso sí que es imposible. ¿Quieres saber si alguien está más cerca del arpa que del piano? Pues pregúntale por Oguairán y si se le iluminan los ojos de recuerdo como a mí, significa que ya está más para allá que para acá. Hubo una vez, aparte de esta última en Qatar, que Arabia Saudita no fue al Mundial de paseo, sino que se metió hasta octavos de final. Ocurrió en Estados Unidos 94 y Saed Al Oguairán lo hizo posible con un gol que nos hizo salir corriendo de emoción a todos los que pudimos verlo en vivo. Sucedió contra Bélgica en Washington, apenas al minuto 5. El 10 de Arabia Saudita anotó un gol idéntico al de Maradona 8 años atrás contra Inglaterra, pero de verdad igualito. El doctor Simi estaría orgulloso. 10 segundos, 5 rivales al suelo, misma portería a la izquierda de nuestras pantallas, idéntica definición con el portero y el último defensa vencidos, y solamente una diferencia, porque Oguairán, en la capital de Estados Unidos, había tomado el balón todavía más lejos de la portería rival que Maradona lo había hecho en la capital mexicana. Los goles más recordados no necesariamente son los mejores. Su presencia en nuestra memoria depende enteramente de su originalidad. Y aquel gol de René Higuita fue único. O sea, técnicamente no fue de Higuita, pero ese gol de Camerún fue todo suyo. Octavos de final, Italia 90, tiempo extra. El portero colombiano recibe el balón casi en media cancha. Tras un mal control, en lugar de regresárselo al compañero, trata de quitarse encima a Roger Milla. Error histórico. La figura de Camerún, de 38 años, no se tiente el corazón para robarle el caramelo y consigue el pase para Camerún a cuartos de final. La primera vez que un equipo africano consigue semejante hazaña y casi la última también. Seguro que el lente de las cámaras, los píxeles y la baja definición de los monitores de la época no acaban de hacerle justicia al gol de Manuel Negrete en 1986, considerado el más bello en la historia de los mundiales, sobre todo por los mexicanos. Pero no solamente los mexicanos, me imagino, fueron quienes votaron por él cuando en 2018, en la encuesta de la página de Facebook de FIFA, que tenía 40 millones de seguidores en esos cercanos tiempos, esa tijera contra Bulgaria fue elegida como el mejor gol jamás anotado en una Copa del Mundo. Aconteció al minuto 35, se jugaban octavos de final. No sin trabajo, Negrete logró controlar un balón largo, pasárselo a una pared llamada Javier Aguirre y luego lanzarse con esa media chilena al borde del área grande que impactó directo al ángulo inferior derecho de la mítica portería norte del Estadio Azteca, dejándonos sin oportunidad al arquero búlgaro.
Luego, el jalón de pelos más célebre de la historia del fútbol, cortesía del vasco, puso colofón a tamaño golazo. El gol del barrilete cósmico en voz de Víctor Hugo Morales, la narración más recordada de todos los tiempos. Les presento a Peter Beardsley del Newcastle United, con ustedes Peter Wright del Everton, Terry Butcher del Ipswich Town, Terry Fenwick del Queen's Park Rangers, que ya estaba amonestado y no quiso hacer falta, y Peter Shilton, a este ya lo conocían, del Southampton. Se los presento porque alguien debía tener la cortesía de presentar a los actores secundarios de la escena después de 36 años en que las víctimas han sido sistemáticamente ignoradas, como si no tuvieran nombre, sentimientos, familia y hasta ciertas condiciones para jugar profesionalmente al fútbol. Chicos que en 10 segundos y a lo largo de 60 metros fueron reducidos a poco menos que polvo por un solo hombre que 4 años después de la Guerra de las Malvinas y 4 minutos después de la mano de Dios se puso a mano, nunca mejor dicho, con la historia. Cierren los ojos y traten de calcular lo siguiente. ¿Cuántos partidos se han televisado en la historia? ¿Cuántos futbolistas han jugado este deporte? ¿Cuántos partidos en cuántos estadios se han celebrado? ¿Cuántas pelotas han entrado en las porterías de todo el mundo? ¡Ey! Les dije que cerraran los ojos. ¿Cuántas miles de millones de horas de fútbol profesional se acumulan cada semana? Y ahora sí, abran los ojos y dimensionen lo siguiente, porque posiblemente los 2 goles más famosos de la historia del fútbol los metió el mismo hombre, en el mismo estadio, contra el mismo rival y con 4 minutos de entreacto. Porque por encima de aquel 2-0 que ya vimos, del primer gol de Maradona contra los ingleses, oyeron hablar todos, hasta los que no han visto ni medio partido de fútbol en sus vidas. Argentina e Inglaterra, el contexto histórico de la Guerra de las Malvinas de 1982. Al minuto 51, tras una primera mitad insufrible, aconteció la ironía suprema. El gol más famoso de todos los tiempos lo es porque no lo metieron con la pierna, ni con la cabeza, ni con la cintura. En el único deporte que tiene restringido el uso de las manos, apareció el puño izquierdo de Diego por encima de un portero amarrado al suelo por los efectos de la gravedad en gente de su edad, en un movimiento prohibido, cínicamente autobautizado como la mano de Dios. Este no es el recuento de los mejores goles del Mundial, ni siquiera de los más famosos, sino de los más recordados. Y por derecho de antigüedad, el ganador tenía que ser ese gol de Inglaterra contra Alemania, que nadie sabe bien si fue gol y mucho menos cómo se llamaba quien lo metió. El gol fantasma en tiempos extra en la final de Inglaterra 66 jugada en Wembley lleva en la memoria futbolera 20 años más que los goles de Diego Maradona en el Estadio Azteca. Y nunca perderá esa ventaja, porque seguirá relatándose de generación en generación. Geoff Hurst se llamaba, por cierto, el anotador, y es el único que ha conseguido un hat-trick en la historia del partido más grande, pero da igual, el fantasma es el único inmortal de ese partido. La mayoría de ustedes, mocosos, están demasiado jóvenes para recordar aquel gol de Richarlison anotado el jueves contra Serbia. Pase de Vinicius con la parte externa. Mal control, seguramente, aunque siendo brasileño, quién sabe. Es lo de menos porque a continuación, giro de 180 grados y tijera a lo Manolo Negrete. Todo sin permitir que el balón toque el césped. El entonces jugador de un equipo que se llamaba Tottenham Hotspur anotó el mejor gol de ese mundial tan raro jugado en un país de cuyo nombre ya no me acuerdo a finales de año de 2022. Este no es el repaso de los mejores goles en mundiales, sino de los que no se olvidan. Hubo una maldita vez en que el fútbol sí fue un asunto de vida o muerte. Estados Unidos 94. El anfitrión contra Colombia. En el primer tiempo, un centro de John Harkes fue interceptado por un Andrés Escobar perfectamente colocado, pero que atacó deficientemente el balón y venció a su portero Oscar Córdoba. Candidata a ganar el Mundial, Colombia quedó eliminada en la fase de grupos por culpa, en parte, de ese autogol. 10 días después,
Andrés Escobar fue acribillado en el estacionamiento de un bar de Medellín por 3 narcotraficantes.